noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 20 de mayo de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Francisco Fernández Tarrío, es abogado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Manuel Rodríguez es empresario y analista político. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Magdalena. ¿Tiempo que no venía por aquí, por esta mesa? Sí, que hace mucho que les tengo abandonados a ustedes. Bueno, pues bienvenido nuevamente. Ricardo Canosa Bastos, es economista y escritor. ¿Qué tal, don Ricardo? Buenas noches, buenas bienvenido. noches, Magdalena. Muchas gracias por haberme invitado. En esta primera oportunidad. Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias también. José Antonio de Lorenzo es catedrático de Física y Química. ¿Qué tal? Don José Antonio, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, pues bienvenidos a los cinco, bienvenidos a todos ustedes. Don Ricardo nos trae un libro, Manual de Economía para Ciudadanos Indignados. Cuéntenos así este libro, ¿qué dice? ¿Por qué es para ciudadanos indignados? Es para ciudadanos indignados porque, dado la crisis que estamos viviendo, la inmensa mayoría de los ciudadanos son indignados en estos momentos. En este libro intento desmontar las 4 mentiras básicas de esta crisis. ¿Las 4 mentiras básicas? Básicas, sí. La primera es que esta crisis llovió del cielo, ¿no? Esta crisis es el producto de la aplicación de unas determinadas ideas económicas que funcionaron desde los años 80 con Reagan y Margaret Thatcher. La segunda mentira es que la globalización acabaría beneficiando a todo el mundo. Si permitimos libertad de movimientos de capitales, pero no tenemos unas reglas comunes, el capital financiero, por sus características propias, tiene una movilidad que no tienen las personas ni las mercancías. La tercera mentira es que tenemos un estado del bienestar que no nos podemos permitir. Hasta el año 2007, la inmensa mayoría de países europeos estaban en situación de superávit fiscal. La crisis ha venido fundamentalmente motivada por las gigantescas ayudas al sistema financiero. Y la última mentira es que esta es la única política económica posible. En política económica las alternativas siempre existen. Lo que uno hace en política económica es elegir una alternativa como prioritaria y asumir las consecuencias sobre las demás. Existen otras alternativas que pasarían por una política inflacionaria o cosas de las que si luego queréis hablar. Bueno, pues esto, como tiene realmente mucha enjundia, mucho jugo, queremos leerlo bien y lo emplazamos para una entrevista ya de 20 minutos, media hora, donde pueda desarrollarnos todo lo que usted piensa y todo lo que usted dice en este libro, Manual de Economía para Ciudadanos Indignados, de la editorial Giverny. Bien, pues empezamos entonces con el primero de los temas. El secretario de Estado, Cardenal Bertone, acompañado de otros 30 obispos, confirió la ordenación el sábado al que hasta ahora era ministro general de los franciscanos, Francisco Rodríguez Carballo. Esta pieza nos da los datos. 8 cardenales, 10 arzobispos, entre ellos el de Santiago, Julián Barrio, 4 nuncios como Renzo Frattini, nuncio apostólico en España, más 15 obispos de España, entre ellos los de las diócesis gallegas, Luis Quinteiro, Alfonso Carrasco, Manuel Sánchez Monje y Leonardo Lemos, y de otros países ordenaron obispo a Fray José Rodríguez Carballo, nombrado por el Papa Francisco el sábado 6 de abril arzobispo titular de Belcastro y secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Él hasta ahora y en los últimos años ministro general de la Orden de Hermanos Menores, recibió la consagración en la Catedral de Santiago de Compostela en la tarde del sábado 18 de mayo, víspera de Pentecostés. Todos ellos llegaron a pie desde el cercano convento de San Francisco y fueron recibidos en la puerta de la azabachería de la Catedral Compostelana por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, y el deán de la Catedral Compostelana, Segundo Pérez. Fue el mismo Rodríguez Carballo quien eligió la catedral de esta ciudad para su consagración. En razón de sus orígenes gallegos, nació hace 60 años en la localidad ourensana de Lodosello y de haber vivido muchos años en Santiago. A este respecto, su escudo episcopal no puede ser más elocuente. Lleva una cruz de Santiago, una concha de peregrino, así como los colores azul y blanco de la bandera de Galicia. La frase paulina "sé de quien me he fiado" es su lema episcopal. La celebración fue en gallego, en castellano y en latín. Cantó una coral procedente de Ponteareas,
días, la localidad pontevedresa en la que Rodríguez Carballo tomó los hábitos franciscanos y profesó los votos temporales hace casi 40 años. No faltaron tampoco ni el sonido de las gaitas, ni la música de chirimías, ni el himno al apóstol Santiago. En razón del rango de Bertone, equivalente a primer ministro, y por la misma personalidad del nuevo prelado y del alto cargo que va a ocupar en el Vaticano, en la celebración estuvieron presentes destacadas autoridades civiles, entre ellas el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo. Bien, don Domingo. Sí, efectivamente, un acto emotivo, en donde además se ve la categoría personal de quien era ministro general de la Orden de San Francisco, en donde no le quedó ningún detalle, es decir, para sus paisanos de toda la provincia de Ourense, pero de Lodoselo en particular, para los de Ponteareas, para Santiago de Compostela, en el lema, en su escudo. Después, incluso en las declaraciones que hizo, se vio que era una persona cercana, muy conectada, como creo que es la propia impronta que está dejando. Es muy cercano, se lo puedo decir, porque lo conozco hace tiempo. Bueno, pues, pero que aún encima, quiere decir que quiso, porque hay veces que hay gente que es cercana y que se rodea desde la época del Imperio Romano de personas que no la recuerdan que eres humano y le evitan, ¿no? Porque creo que algunos ejemplos hay constantemente, pero en este Por caso... eso lo del memento mori había que recordarlo más. Efectivamente, pero creo que el acto fue muy emotivo y en donde además él tuvo especial cuidado en el cariño y la cercanía que tiene con Galicia, y después, si se fija, los mensajes que dio son en esa misma dirección, de intentar modernizar y acercar la Iglesia Católica a la sociedad civil. Él insistía también mucho en la colegiación de todo lo que pretende el Santo Padre, es que se tomen los acuerdos de una manera lo más, bueno, con la mayor colegiación posible, con el mayor consenso posible, y en definitiva lo resumía en tres sentimientos: de temor, de alegría por el don que recibe, pero también de tristeza por lo que deja de atrás. En definitiva, creo que merece la pena bueno, pues detenerse a leer con detalle, antes que su libro, porque su libro me parece que lo único que da son malas noticias. No. Hay otra cosa más, don Domingo, que está no solo el que un español haya un español en la curia, sino que nos recuerda que hace 800 años ya, dentro de poco, estuvo San Francisco de Asís aquí, que se va a celebrar, que probablemente venga el Papa. Ajá, que probablemente venga el Papa. Es importante para los españoles. No lo quise decir para que diera usted la noticia. No, ya no es noticia ya, pero digo, es importante que venga el Papa en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto económico. O sea, la noticia es importante, ¿no? Bastante importante. No solo su desarrollo personal, sino la importancia que tiene para nosotros. Poco espacio me han dejado estos dos ilustres tertulianos, pero bueno, yo como católico pues me alegro especialmente, como decía Manuel, que tengamos un español más ahí, y me alegra especialmente la posibilidad de que el Papa visite nuestra tierra, porque yo estoy con Manuel, que será bueno para Santiago, para Galicia y para España, a lo mejor en términos de movimiento de gente y demás, pero sobre todo tendrá una importancia muy grande en el aspecto espiritual que falta nos hace, ¿no? Que este papado que se inicia pues con grandes dosis de esperanza para los católicos, pues podamos sentir al Papa de cerca. Es un lujo. Esperemos que así sea, sería una gran noticia. Bueno, pues haremos el seguimiento de todo lo que acontezca. Desde luego fue un día de auténtica fiesta. Vamos con el tema siguiente. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiere que le vuelvan a decir que no tiene relato. Por eso, en la última interparlamentaria de este fin de semana, pues ha invitado a todos a cerrar filas. Ha dicho que destruir es muy fácil, y que construir es muy complicado. Pero anunció que, aunque las cosas están mal ahora, que antes de la legislatura, que bueno, pues se generará empleo y las cosas irán mejor. Vamos a ver esta pieza.
Mariano Rajoy ha querido apaciguar los ánimos encendidos en el Partido Popular y ha prometido que habrá una distribución ordenada del déficit público para todas las administraciones. Durante la clausura en Salamanca de la Interparlamentaria del partido, el presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que habrá entendimiento entre las comunidades autónomas sobre el reparto. Ya se sabe que los intereses no coinciden muchas veces, pues es lógico, yo lo sé, yo soy gallego y sé lo que importa el envejecimiento de la población, lo que importa la población dividida, la población concentrada, pero bueno, oye, como somos seres humanos y civilizados y sensatos, pues llegaremos a un acuerdo entre todos, entre otras cosas porque es nuestra obligación. De esta forma, Rajoy ha pasado de puntillas sobre la cuestión del déficit, que ha centrado el debate político en los últimos días, sobre todo por la posición crítica de varios gobernantes autonómicos del PP que rechazan el llamado reparto a la carta. Entre estos está el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que como anfitrión ha precedido a Rajoy en la tribuna y le ha pedido un objetivo de déficit igual para todos. Castilla y León reiterará las razones objetivas por las que defiende en este momento que debe continuarse con un mismo objetivo de déficit para todas las comunidades, de manera que no se penalice ni se desincentive aquellas que en el año 2012 hemos hecho ya parte del esfuerzo que todos debemos realizar. Durante su intervención, el presidente Rajoy ha insistido en que el país va en la buena dirección, aunque ha querido dejar claro que no estará satisfecho hasta que la economía vuelva a crecer y crear empleo. Bien, un poco por encima de la realidad, fuera de la realidad, don Francisco. Sí, fuera de la realidad y sobre todo un nuevo bandazo, porque recordemos que toda esta rebelión de los varones se produce después de que el señor Montoro anunciase a bombo y platillo hace muchos meses que aquellas comunidades autónomas que se salieran del guión incluso podían ser intervenidas. Hemos pasado de eso a que hay una lucha interna de todos los presidentes autonómicos para ver quién puede gastar más de lo que ingresa, porque al final esa es la cuestión. Están todos peleados por endeudarnos más y quién se puede endeudar más que otros. Y luego es realmente vergonzoso y vergonzante como español que el presidente del gobierno trate de le dé un trato de privilegio a una comunidad autónoma que está en franca, con una teoría, una idea política totalmente opuesta a España y en un plan de secesión y de independencia puro y duro. O sea, es que precisamente por eso, para calmar un poco al monstruo. Ya, pero calmar al monstruo significa que yo como españolito, porque al final tributamos los españoles, no tributa el señor Herrera, ni tributa Castilla y León, ni Cataluña, ni nadie, tributamos los españoles, con nuestros impuestos el señor Rajoy va a privilegiar a una comunidad autónoma, le va a financiar una posible secesión. Y eso es un escándalo en toda regla. Pero bueno, creo que con una llamada de teléfono del señor presidente de España al presidente de la Xunta parece que se han aplacado los ánimos y ahora ya los varones pues se retiran a sus aposentos a ver qué migajas le dejan los catalanes para poder seguir endeudándonos, ¿no? Que esa es la cuestión. ¿Pero ya está arreglado entonces? Yo no sé si estará arreglado o no, pero hemos pasado, insisto, de decir que va a haber una política seria limitando el déficit de las autonomías, incluso con la posibilidad de intervenir aquellas que no cumplan, hemos pasado de eso a, para contentar a los catalanes, volver a endeudarnos más a todos los españoles. Es así de sencillo y así de simple. Y yo lo dije cuando pasaron las catalanas, no tardaríamos mucho en ver otra vez al PP, yo lo dije de una manera un poco gráfica, un poco obscena, a lo mejor encamado de nuevo con nacionalismo catalán a expensas de pactos fiscales, privilegios y demás. Y es lo que estamos viendo. Otra vez todos los españoles a pagar la cuenta de la Cataluña más antiespañola, porque es la que tenemos hoy en día, y nadie parece decir nada. Simplemente protestan porque a ellos no les dejen gastar más. Sin embargo, yo sigo creyendo, lo creía el otro día aquí en la tertulia, que así lo dejamos ver, que Alberto Núñez Feijóo apostó, por Galicia, ¿no? Dando la opinión que dio, que bueno, pues que ahí queda, por muchas llamadas de teléfono que haya. Don Ricardo, ¿cómo lo ve esto? Bueno, yo parto de la base de que la política de reducir el déficit es un gigantesco error, que así estamos unidos en esta crisis. Pero partiendo de ese error, estoy de acuerdo con lo que él decía, que es un escándalo que, para unas comunidades sirva una vara de medir y otra. A mí me recuerda mucho a cuando hacía carreteras, todo el mundo quiere las carreteras que pasen por los pueblos, pero si pasan por la finca del vecino mucho mejor que si pasa por la suya. Ahora cada cual está defendiendo su pequeño reinado taifas y en eso estamos. Yo no creo que se hayan apaciguado, como muchos han calmado un poquito. Me da pena el señor Rajoy, me da sincera pena, porque no sé cuándo creerle, si ahora... Pero no, ahí no daba pena, da pena en otros momentos, pero ahí estaba desde luego pletórico. Si ahora o cuando decía que
que había que bajar los impuestos. Y no sé cuándo creerle, si cuando dijo que no, como dice don Francisco, que no se iba a permitir el déficit, o cuando dice que se va a medir a cada uno su traje. Es decir, señor Rajoy, lamentablemente para nosotros hay días que por la mañana dice una cosa y por las tardes otra. Y me da mucha pena. Pero los impuestos no han bajado, no solo que Cataluña se endeude más, ¿no?, sino que nosotros como nación no tengamos una política coherente, fiable, o sea, porque además desde el extranjero nos lo reclaman, es decir, oiga, no se pueden apuntar reformas y luego no hacerlas, no se pueden pedir recortes y luego no hacerlos. No, el presidente de la Xunta de Galicia ha hecho algo muy bueno a su debido tiempo. No es tan difícil, se puede hacer en otros sitios, o sea, ¿por qué tiene razón él? ¿Por qué tenemos que pagar una mala gestión? Claro. Los que ya hemos sufrido nuestros propios recortes. Claro, sí, sí, lo dice él, lo dicen todos los gallegos. Don José Antonio. Bueno, a tenor de lo que decías de que Rajoy no tiene relato, es posible, pero tiene cuento, pero tiene mucho cuento. Entonces, el señor Rajoy, y vamos a ver, tendría que tener una política y defender esa política y enfrentarse con esa política a cualquiera. Y lo primero que tendría que haber defendido es su programa electoral. O sea, a mí que no me vengan contando ahora historias de que lo hace todo obligado. Rajoy es el único presidente de gobierno que lo hace todo porque le mandan. No se hace responsable de los hechos y de las políticas que está adoptando. Unas veces le echa la culpa a Europa, otras veces le echa la culpa a la situación anterior, pero en definitiva, él asumir su responsabilidad como estoy gobernando, asumir la responsabilidad de los recortes que está haciendo, cuando él podía haber hecho otra cosa. Podía haber modificado la estructura del Estado. Era un buen momento ya que estamos en una situación de crisis, para ver qué partes de la estructura del Estado no funcionan, cuáles no son eficaces, cuáles no son eficientes, y cambiarla. Sí, sí. ¿Pero qué ha entrado? Ha entrado en lo más barato, en lo más fácil, no lo más barato, en lo más fácil, entrar en el bolsillo de los ciudadanos. Y estamos en esa situación actualmente. Sí, sí, lo recordamos en cada tertulia. Y además hay otro elemento que creo que es fundamental. Olvidémonos de territorios, hablemos de ciudadanos. Hablemos de ciudadanos, por los que quienes están sufriendo las consecuencias no es Cataluña, como los árboles o las montañas, son los ciudadanos en Cataluña, los ciudadanos en Galicia, son los ciudadanos. Y entonces hay que hacer una política para los ciudadanos. Y eso de empezar a contactar, además le he escuchado al señor Rajoy decir eso de, bueno, vamos a ver, va a ser a la carta, pero después habrá contraprestaciones. ¿Qué significa eso? O sea, ya estamos con... Sí, pero no, no, pero sí, pero después a escondidas contigo voy a hacer y tú vas a ganar algo. Y atender a las diferencias. Política seria. Sí, además es que no nos hemos enterado, porque jamás ha habido una rueda de prensa ni declaraciones a propósito de esa Pero hay un titular que dejó el señor Rajoy, que es que no le gustan los debates públicos. Eso define a un político, prefiere hacerlo todo entre bambalinas. Tenemos un presidente virtual. Ni hacer declaraciones ni nada. Cuando lo sano es que se discute. Virtual, tenemos un presidente virtual. O sea, yo a veces tengo serias dudas de que Mariano Rajoy exista en carne y hueso y no sea una proyección de Google o de cualquier otro ente. Sí, efectivamente. Por ahí, ¿no? Pero yo quiero leer esto textual, que dice, ¿sabe dónde va? Efectivamente, y al final de la legislatura la economía crecerá, se crearán puestos de trabajo y se podrán bajar los impuestos. Esto lo dijo este fin de semana al cierre de la interparlamentaria. Sí, es que esto, claro, esto es fenomenal, porque es que ya nos queda poco. Yo estoy al final hablar de último tiene la ventaja de hacer un resumen. Claro. Pero digo que yo estoy de acuerdo con lo que decías en el sistema democrático, lo que decía Anguita. Fíjate, para que esté de acuerdo con Anguita, programa y programa y programa. Y no lo del sinvergüenza de Tierno Galván, que estaba tan al loro que decía que las promesas eran para incumplir. Pues que además esto no hace falta, no está inventado, está en la Constitución y hay realmente hace falta
pensar como Bismarck en las próximas generaciones, no en las siguientes elecciones. Y para eso los principios fundamentales de nuestra Constitución, porque las comunidades autónomas, la administración local, todos los chiringuitos, etcétera, son Estado. Es igual que Estado que la Guardia Civil. Los principios están en la Constitución clarísimos, de unidad, de solidaridad, de que no exista privilegios, de una igualdad entre las distintas personas y comunidades autónomas, si quieres, porque hubo un momento en que se hablaba también de altura de miras. La altura de miras sí que tenemos que tenerla, pero no para aceptar a ningún tipo de chantajes, porque al final el problema, lo decía el señor Tarrío, mire, a mí ya incluso la independencia o las declaraciones políticos soberanistas inconstitucionales de Cataluña hasta me resultan secundarias detrás de la deuda absolutamente inasumible que dejó el tripartito, 30.000 millones de euros, que dijo más, lo voy a solucionar. ¿Saben cómo lo solucionó? Aumentándolo a 40.000 millones de euros, porque efectivamente el nacionalismo, hay que decirlo con toda claridad, es primero insolidario, pero después es insaciable. Y si me lo permiten también es insociable, y eso hay que decirlo, es decir que y claro, bueno, aparte de ruinoso, porque lo único que se hizo en cuanto se relajó un poco el déficit a Cataluña es aumentar las subvenciones. Si están todas subvencionadas, si tienen 250 entidades públicas sin control, bien, y efectivamente, como dice usted, y perdón, con eso concluyo, esto cara al exterior parece una película de Berlanga si no fuese por el drama que hay detrás. Es decir, ¿cómo va a cumplir el déficit el Estado si cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana? Hay 9 incumplidoras. Una pregunta que les lanzo, que ya es una cuestión de estética, como decimos muchas veces, ¿no? Estas interparlamentarias, que son realmente, sí, son reuniones pues, de trabajo, pero son reuniones, bueno, pues medio de fiesta, aunque sean de trabajo, es para darse pues, chutes, para darse el subidón, para salir dispuestos a comerse el mundo, que a mí me recuerda a las que hacen las compañías cuando reúnen a los jefes de ventas y todo eso. Funciona psicológicamente de la misma manera. Pero ¿qué tiene esto que ver con la realidad? ¿Qué tiene que ver con la realidad? Una cosa, además en mi experiencia suelen ser las típicas reuniones en las que hay 20 personas que se unen o se reúnen para escuchar al aconsejado, que se decía antiguamente, ¿no? Realmente es un acto puramente interno. Yo me pregunto cuánto cuesta, me pregunto si tienen algún tipo de relevancia práctica. A mí me parece que todo acto de consumo interno partidario con la que está cayendo me parece incluso obsceno. Con la que está cayendo, se está actuando. Estamos acostumbrándonos peligrosamente, perdona Manuel, a ver al presidente del gobierno hablando solo en el foro de su partido y no en la Moncloa o en ruedas de prensa o ante los periodistas, efectivamente. Es que vamos a ver, yo entiendo, tanto Partido Popular como Partido Socialista están actuando en este sentido de dispendio, pues igual que en el 97, 98, cuando nos iba tan fenomenal. Yo creo que siguen está en una burbuja. Sí, sin embargo nosotros no hacemos eso. Es la única que no ha pinchado, ¿verdad? Sí, es la única que funciona por lo visto. Muy bien, lo de la fuera por completo de la realidad. Sí, adelante. No, yo decía que me da miedo pensar que necesiten reunirse para trabajar y tener ideas. O sea, me da miedo pensar que necesiten eso, ¿no? Sí. Voy a darle la razón al señor Domingo sin que sirva de precedente. Usted y 11 millones de españoles hace año y pico creíamos exactamente las palabras que dijo usted, en un proyecto nacional, en un proyecto serio, en llevar una economía bajo principios coherentes y con una política clara y definida en el futuro. Usted y 11 millones de españoles. Lo que pasó el 30 de diciembre yo ya lo ignoro, porque todavía no he escuchado la explicación del cambio de opinión. Bien, estamos hablando de que tiene que haber pues, democracia interna en los partidos, que que los militantes deben contar para algo. ¿Qué opinan ustedes de que Basagoiti se fue, abandona la política, pero resulta que no han dicho nada los militantes y desde luego ya tenemos... pues bienvenida sea, es capaz y todo eso, pero ¿quién lo ha decidido? ¿Quién lo ha decidido? ¿Por qué se ha decidido así? Se ha decidido por el sistema tradicional, que es el dedazo. O sea, yo el libro empezaba con una frase de John Kenneth Galbraith que dice: bajo el capitalismo el hombre explota al hombre y bajo el comunismo es justo al contrario. Resulta sorprendente cómo cada vez se parecen más las democracias occidentales a aquello que hace 20 años rechazaban.
Al yo he nombrado a este, Aznar nombró a su sucesor. No importaba lo que pensaran los militantes. Rubalcaba ya está buscando vueltas, por lo visto, para que las primarias sean de una determinada manera. Bueno. Pero yo no entiendo la frase. Sí. Es decir, el comunismo, es decir, no sé si, me refiero a que si en Corea del Norte, en Cuba o en China eligen por primarias. A que cada vez nuestros dirigentes de los no eligen por primarias, por supuesto. No, pues no me lo pondrá como ejemplo de algo, ¿no? Cada vez a peor. Ah, vale. O sea, a lo que me refiero. Que vamos siendo más democracias populares. Que vamos siendo más democracias por nombramiento. Que lo que rechazábamos hace tiempo, pues lo estamos imitando ahora, ¿no? Sí, nos hemos olvidado de los ideales clásicos de la democracia. Don Domingo, en el País Vasco, sí. ¿es normal que se vaya a Basagoiti y entonces sin contar para nada a los militantes y demás? Bueno, esto de todas maneras es muy antiguo. Por el problema no es... Mire, la Constitución dice que los partidos políticos tienen que organizarse de manera democrática, pero es muy antiguo, ya de hace muchos años se escribió un libro como el suyo, Mitchell, sobre la regla de hierro en los partidos. Es decir, al final, si a veces es como cuando se dice las listas abiertas y se pone como ejemplo las del Senado, que total están elegidos igual que los del Congreso, si se acuerdan en el Senado además, bueno... Al tema Basagoiti, nada más, vamos digo yo sé que usted nos escribe un libro de esto, no, sé, claro, pero digo que efectivamente es el sistema de funcionamiento en donde... Bien, pero es que ahora, don Domingo, precisamente hasta... Bueno, iba a decir hasta el frutero, todo el mundo, desde el más alto al más bajo, dice, no, pues tiene que haber democracia y tiene que decidir... Pero la democracia, ¿sabe dónde está el engaño? Cuando dicen, y la democracia está en las primarias, y es lo que le decía Depende. antes. Bueno. Y ahí es donde está, porque las primarias, estas del PSOE o de otros partidos, le interesan simplemente a esos, a los que van a las reuniones, y al final es un grupo. Deberían... Yo por la parte que me toca a mí personalmente... Deberían haber tenido oportunidad otros, quizá para evidentemente, seguir a Basagoiti, que no tuvieron oportunidad. Yo he pasado una circunstancia muy parecida a todo esto, casi en dimisión y elección dedocrática también, sé de lo que estoy hablando, porque lo sé y es así. Y las primarias, estoy de acuerdo con... Yo creo que lo que usted dice es que las primarias tienen el peligro de que si los que ponen a los candidatos para elegirse en primarias es el aparato, estaremos en las mismas. Yo le hablo de democracia interna, que los militantes puedan votar en una urna cerrada y en voto secreto, no solamente los candidatos a las elecciones, sino sus cargos de representación local, provincial, territorial y nacional. Se organizaron en España desde la época en la que fue... Yo por desgracia lo he pasado en mis carnes. Pero mire, como se organizaron siempre en España, da igual, es decir, si esto es lo que estaba escrito en el libro hay una de cosa más Mitchell, a mayores. Es claro, es un falso corporativismo donde, bueno, las de Almunia que ganó Borrell y que al final lo terminaron cambiando, es decir, es un engaño. Realmente la democracia, la esencia de la democracia es la división de poderes. Dígame usted ahora, escribe otro libro. A mí es que me llamó la atención esto que en el País Vasco se haya solucionado de un día para otro, cuando me parece que tenía que haber un poquito más de, entre comillas, y perdón por decirlo coloquialmente, un poco más de movida. Don José Antonio. No, bueno, yo sobre las primarias, estoy en un partido en que hay primarias para los cabezas de listas, para la representación parlamentaria, para la representación dentro del partido, todo se hace por medio de primarias y por elecciones desde la base. Yo creo que pero su jefa también es dictadora, ¿eh? No, dicen, no, vale. Vamos a ver, en un principio ella se presentó a unas primarias para ser la cabeza de lista para el Bueno, pero en Valencia tienen impugnado un congreso con resolución judicial. Vale, vamos a ver, pero que se tengan impugnado, vamos a ver, pero son dos cosas distintas. Hay congresos que hay partidos que no se impugnará ningún congreso. Eso estoy de acuerdo con usted. Entonces, el asunto es el siguiente. Vamos a ver, y hay gente como su jefa que efectivamente viven de eso toda la vida. Porque efectivamente lo que importa, lo que interesa también es la permeabilidad con la sociedad civil, que haya gente pues, que está vamos a ver, pero vamos viviendo, a ver, no tiene ningún otro trabajo que es... Bien, pero vamos a ver, para concretar el tema. Entonces, tiene que haber primarias, y eso cambia el centro de poder. El centro de poder no está ya en la cúpula del partido, sino que está en los militantes. Y cuando los militantes se crean eso de verdad, pues entonces la estructura de los partidos cambiará. Evidentemente, si los militantes no se creen eso porque están esperando puestos de trabajo, entonces la cosa cambiará. Pero hay una cosa en el País Vasco que hay que decir, ¿eh? Hay que decir que esto es una imagen perfecta de por qué se hace eso, por ejemplo, en el Partido Popular. Porque saben que si las bases del País Vasco votasen
sobre el cambio de tendencia que ha habido, sobre la demolición del Partido Popular Vasco auténtico y de gente como María San Gil, Carlos Iturgaiz, saben que si la gente votase, a lo mejor la línea actual del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy no sería la misma. Y es muy significativa las declaraciones de Arantxa Quiroga, la dedocracia impuesta, la paracaidista de Génova, diciendo que hay que seguir la línea de que salir de las trincheras, hablar con partidos democráticos. Sí, es que me parece que es importante también decir esto, sobre todo no solo en el poder, estos momentos... sino la línea del partido la deberían marcar. Y una sus cosa mayores, militantes. o sea, para mí las primarias son condición necesaria, pero no son suficientes. Se dice en matemáticas, luego tiene que haber un control interno de toda esa gente que ocupa sus cargos, que es algo donde falla clamorosamente la inmensa mayoría de los partidos políticos. A mí me gustaría que si yo militara en algún partido, yo, no sé, pues contaran conmigo para algo, ¿no? De verdad, no yo voy a romper una lanza, porque yo creo que al compañero le hemos pegado duro. Pregunta que voy a, no sois un partido extravagante, sois un partido más. Una pregunta que voy a lanzar aquí y me contestan brevemente. ¿Qué les parece que 4 de cada 10 británicos saldría de la Unión Europea y que en general está aumentando el euroescepticismo? ¿Es peligroso esto? Bueno, ya no puedo darle la razón a Don Domingo otra vez. Me parece muy sano que los ingleses se planteen si quieren o no quieren estar en el euro. Eso me parece sanísimo. En segundo lugar, Gran Bretaña no está en el euro como estamos nosotros, no tiene el grado de implicación que tenemos los otros países, ¿no? También y que no pudimos decidir. Y que no pudimos decidir. También me gustaría que se definieran de una vez. Pero decidieron por nosotros los que nuestros representantes. Había además diversas maneras de aceptar y de asumir la entrada de la Unión Económica. Y se aceptó el Tratado de Maastricht, pero había otras varias. Y de pagárselo. Y efectivamente, porque el bono británico, que se llamaba el cheque británico, la realidad todos los europeos pagamos. Bueno, y que aumente, ha traído malas consecuencias. Y que aumente el euroescepticismo, ¿qué les parece? A mí, tal y como está configurada la Unión Europea, me parece hasta bien. Bien. Sí, porque la Unión Europea parece bastante lógico, tal como está. Bien, lo que pasa que no deja de ser en estos momentos a hechos consumados una utopía para nosotros. Es como la nación catalana al margen de España. A mí me parece mal. O sea, a mí me parece mal. Yo pienso que Europa nos ha representado, o sea, es un beneficio para España. Después el problema que tenemos es que, vuelvo a la clase política que nos gobierna, y es que como son incapaces de asumir sus responsabilidades, buscan el enemigo fuera. Y uno de los enemigos fuera que tienen y que les resulta cómodo es Europa. Entonces, vamos a ver, Europa nos dice que tenemos que ajustar los gastos a los ingresos. El cómo lo hagamos es asunto nuestro. Pero resulta que cuando habla de los recortes, cuando sube los impuestos, Mariano Rajoy dice, nos obliga Europa. Entonces, a mí me gusta... Bueno, aquí yo creo que tenemos que defender... Bueno, breve, que vamos con otro tema. Es que usted hace cada bueno, son dos debates vamos con el tema para seguir en Galicia, vamos con el tema de pesca nova. Bueno, ya hemos dicho prácticamente todo lo que había que decir en otros programas, pero continuamos con esto. ¿Qué les parece ahora que, bueno, pues están reclamando la Fiscalía que se admitan 4 querellas, la del señor Sousa y la de 3 directivos más? Lo habíamos anunciado aquí, recuerdo que yo les había dicho que habría novedades al respecto, pues parece ser que la cosa va a pintar claramente mal para los administradores de Pescanova y sobre todo para su presidente, al que vulgarmente dicho se le acusa por Fiscalía Anticorrupción y por las querellas que se han presentado de, sabiendo que su empresa estaba en quiebra, haber hecho maquinación para ocultar ese dato y colocar sus acciones y ganar mucho dinero con esa venta. Eso es lo que dice la Fiscalía Anticorrupción. Veremos lo que sale de todo eso, pero bueno, es una gota más. Lo de la venta de las acciones es así. Y lo del falseo de las cuentas durante ya muchísimo tiempo para conseguir es el viejo debate que hablábamos de que hay ayudas públicas. No le resulta fíjese, a mí de nuevo, un segundo, de nuevo, en lugar de que me importa relativamente que el hombre se haya enriquecido de una manera fraudulenta, yo no sé, yo digo lo que dice la Fiscalía. Que vamos con toda probabilidad y los datos. A mí, de nuevo, me preocupa solo esta precisión, más que lo que él se haya enriquecido, a la gente que ha timado, a la pobre gente que accionistas que confiaban en una empresa que además era una empresa de referencia internacional, a los pobres trabajadores que se quedan colgados de la brocha, y estos iban de grandes gestores cuando es una empresa, es decir, esto es como lo del capitán
en el Titanic, en cualquier, es decir, es el último en saltar, este no, este fue el primero, en cuanto vio las primeras dificultades saltó, y aparte de enriquecerse, que eso haya cada uno con su conciencia, a todos los que ha dejado, porque si se acuerdan, hubo un momento en que él decía que esa venta de acciones era para invertir en la, o para prestar a la empresa, hombre, y la gente a la que le no fue el solo, que ahora no puede hacer nada porque está intervenida y no valen nada, Que no fue el solo, que el señor Paz también. Sí, también. Oye, y la asunta que le le dio el dinero si no les años. parece grotesco que el hijo del expresidente de Caixa Galicia le esté pidiendo cuentas al señor director general. Perdón, del director general, le esté pidiendo cuentas de la mala gestión a este hombre. O sea, bueno. Esta vida hay que vivirla, ¿no? Bueno, parece que a mí el caso Pescanova es triste, una empresa, como han dicho mis compañeros, de referencia internacional, y parece que, bueno, que ha entrado en la bola esa especulativa y financiera que hemos vivido en estos últimos años. Pero que nadie controlaba nada, parece nadie ser, controlaba ¿no? nada, no, por supuesto. Y lo peor de todo es que en crisis de estas huyen para adelante. Entonces llevamos ya mucho tiempo dándole un predominio a la economía financiera sobre la economía real, y yo creo que hay que volver un poco más a la economía real, a la economía de empresas que hacen cosas y servicios de verdad. Cuando habla de eso, yo no sé si se refiere usted a la economía financiera y especulativa, que la Asunta de Galicia le dé 1.000 millones de pesetas de mis impuestos. No, eso es un caso de mala gestión pública. Me refiero, por ejemplo, al hecho si el mercado funciona, de que vamos a coger y vamos a montar una estructura con un grupo, lo vamos a montar en las Islas Caimán, vamos a descapitalizar nuestra empresa y lo vamos a llevar a otro paraíso fiscal. Me refiero a ese tipo de operaciones, que han sido las que han estado predominando. Bueno, vamos con Blesa, que entró en la cárcel, pero bueno, fue simplemente un entrar y salir, porque en pocas horas reunió el dinero para pagar la fianza. Nada, una minucia de 2,5 millones de euros. Pregunto, Blesa, ¿es el primero de la lista? ¿Cuántos irán detrás? ¿Irán muchos? ¿Irán también nuestros gallegos? ¿Quiénes? Sí, efectivamente yo creo que el caso de Blesa, de todas maneras, recuerda aquello de Mariano Rubio, que el fiscal entonces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Bermejo, pues lo metió en la cárcel, y ahí Felipe González decía: la justicia funciona, la justicia es igual para todos, como dijo, como están diciendo ahora los representantes del gobierno, y entró en la cárcel y al día siguiente salió por la otra puerta, y después Bermejo terminó de ministro antes de ir de carcería con Garzón, porque claro, Blesa era un caso, fíjese, había pedido en los bonus 24 millones de euros de indemnización por dejar quebrada el monte de piedad del padre Piquer, ¿no? ¿A dónde ha terminado? Blesa, al final le dieron 3 millones de euros, que entre otros, es decir, lo reunió, como dice usted, en 24 horas. Blesa fue a prisión provisional, un auto sorprendente que lo hemos comentado antes, en donde la prisión provisional, de una manera extraordinaria, que nunca pasa así, no la pidió al fiscal, cuando es el que la tiene que pedir, y segundo, el auto tiene unas perlas que uno se queda perplejo, porque yo estoy de acuerdo en que es culpable, estoy de acuerdo en la justicia, pero no, evidentemente, en extravagancias que al final terminan, como todos los procesos de Garzón, invalidando el proceso, es que porque habla de un tsunami, de que nadie en una tormenta perfecta puede comprar una tumbona para tomar el sol. ¿Eso qué tiene que ver con...? Teniendo en cuenta que... Perdone, le digo por qué fue a la cárcel, porque se negó a contestar. Sí, y lo dice el propio auto. Bueno, pero a mí más que... Sí, efectivamente, sacamos el tema, es Blesa y lo que ocurrió con Blesa esta semana, pero más que sobre Blesa, la vida de Blesa, lo que ha hecho Blesa, me gustaría analizar el caso Blesa, pero como arquetipo negativo. ¿Cuántos Blesas hay por toda la geografía nacional, que es la que nos interesa ahora? Por eso, aterrizando incluso en Galicia. Claro, pero mi conclusión es ninguna impunidad, son culpables, pero vamos, de arriba abajo, pero hay que hacer las cosas bien. Vamos a ir por partes. Empecemos por arriba. El señor Fernández Ordóñez, claro, por supuesto, es el primero que tenía... pero no es solo él, porque a mí no me vale solo Fernández Ordóñez de la época de Zapatero, perdón, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y los gobernadores del Banco de España, porque Blesa esto no lo montó de un día para otro. Blesa empezó como
como se han dicho Claro, muchas claro. veces, por ser amigo de Aznar. A ver, Claro, es que esa es la Igual clave. que Villalonga, Es que esa es la clave. Telefónica. Es que esa es la clave. Esto representa Yo el me fracaso. refería a eso precisamente. Pero nos vamos a Este es un- Renzo Orange y Ellos los son anteriores. culpables, ¿no? Fíjese, pero no lo fíjese, son. lo que dice doña Magdalena es muy cierto. Esto representa perfectamente el fracaso de la banca pública en España y del intervencionismo de los políticos en el mercado la privada, financiero. y la privada. No, La privada, perdone, ¿cómo la no? lo que ha quebrado el Óigame, sistema bancario español son las cajas de lo que ahorro estamos gobernadas pagando es por las partidos cajas. políticos, sindicatos y todo tipo de artimañas por ahí metidas. O sea, que lo que ha fracasado en España, digámoslo claramente, con todo lo que pueda tener el sector privado de la banca, es la banca pública. Porque hay quien dice que como solución nacionalicemos banca y volvamos al modelo de banca pública. Eso es lo que nos ha llevado al fracaso. No, eso es lo y hay que dos debería cosas, hacer. eso es literalmente así, nos ha costado auténticos miles de millones de euros que hemos pagado todos los españoles. Porque el señor Blesa, como bien dice don Domingo, está ahí sin currículum financiero, puesto por su amigo José María Aznar. Y todas estas operaciones estuvieron apoyadas por comisiones obreras, por UGT, Comisiones por el Obreras Partido ya lo Popular, apoya por el ahora, Partido ¿eh? Socialista y por Izquierda Unida y por Don todo el Francisco ya lo está apoyando ahora Y esa también, gente ¿eh? no ha respondido ni uno solo delante de sus accionistas por una sencilla razón, porque no existen. Usted Y lo dice- hemos la- pagado con nuestros impuestos. Pero déjeme que hay una cosa escandalosa en el caso Blesa, escandalosa por atípica, que es que la Fiscalía acaba de pedir la nulidad del proceso y el sindicato, creo que es Manos Limpias, Manos el que está haciendo Limpias. la acusación particular, ha denunciado directamente al fiscal por no hacer cumplir la ley. Es decir, que la Fiscalía no solamente no pidió la auto de prisión, sino que está pidiendo la nulidad del proceso porque entiende que no hay indicios penales en la actividad del señor Blesa. Sí. Es que es curioso ya que Y tenga ahora- que reclamar y ahora a La la Fiscalía Fiscalía. últimamente tiene un celo desimputando o no buscando Esa- delitos y póngase que es ahora- francamente mire, alucinante. póngase ahora- Una pregunta, ¿qué les parece esto es aparte de todo? ¿Qué les parece cómo está actuando en general el sindicato Manos Limpias? Pues es una... Que es lo único que parece que está defendiendo ahora, ¿no? Pues me parece bien. También hay que decir una cosa y hay que decirla claro, porque estas cosas la leí en el Confidencial, quiero recordar la fuente, que decía que, si os fijáis, o si se fijan mejor dicho, de un tiempo a esta parte sí que se abrió la veda, ha empezado a imputar políticos, banqueros y demás, y hay malas lenguas diciendo que los jueces pueden estar también actuando de una manera lobista por el tema de los recortes, los ajustes, las tasas, las reformas del Consejo General del Poder Judicial. Entonces yo solamente pido lo que dice don Domingo, como jurista que es, y yo lo comparto, que se meta en la cárcel a quien se tenga que meter, que los autos sean motivados y ajustados a derecho y que la justicia no es venganza ni ganas de notoriedad. Sí. Porque hay muchos garzones que empiezan de una manera las instrucciones, salen en toda la prensa y después cometen errores de instrucción de bulto y los ciudadanos quedamos sin justicia. Entonces, Claro. vamos a ver si somos sensatos y dejamos que los jueces actúen como tienen que actuar. Yo espero yo que discrepo ahí en lo que eso decías. espero que sea una cosa de las malas lenguas y tal, pero que No, pero lo digo que no porque tenga está ninguna- ahí. Yo que no tenga tampoco lo ninguna creo, base, pero ¿no? hay gente que ya lo Ya. está empezando a decir. No Ya, sé ya, si con ya. buenas o malas intenciones, pero es un debate que empieza a oírse. Yo creo que no han tenido tiempo, aunque quisieran hacerlo, no han tenido No, tiempo el lobby de fíjese, organizarse, ¿no? No solo Sí. la banca pública, como se dice, las cajas de ahorros. Los banqueros, salvo raras excepciones, es dificilísimo que terminen en la cárcel. Normalmente, No, pero si no han indultado. Si aunque ahí está, Normalmente, si aunque los Acaban hayan indultados. condenado, terminen cuando dice usted, y aquí hay para todos, es decir, lo peor de todo es la falta de control, porque el control no me vale solo para la banca pública, Ya. porque después Que no se engañen. Que no falta de regulación, falta No, de no, aplicación de la regulación que hay. Y Bueno, cuando sí, se yo ve estoy hablando de la constantemente que privada. que el Don gobernador del Banco Ricardo, de que hace España... que quiere hablar, Sí. hablar y no le deja. Vamos, no, yo discrepo, optaría por una banca pública, eso sí, una banca pública que tenga un cierto grado de independencia, que tenga un cierto control, además por la propia lógica del capitalismo. Los ciudadanos europeos en los últimos años hemos dedicado tal cantidad de dinero, con B de barbaridad y dos ceros a la derecha, a sanear la banca, que aplicando la ley de cualquier sociedad anónima, el sistema financiero nos pertenece. No, vamos a ver, es que usted parte de la base de que el sistema Pero europeo es capitalista. Hemos metido más de Eso es 5 falso, billones. rotundamente Don José falso. Antonio. ¿Quién va, No, es que el quién va sistema a europeo nombrar es- al que vigile al, y que el rescate al bancario Consejo sea de capitalista? Administración de un banco público? Bueno, Exactamente igual, por ejemplo, que un juez. Dios, los ciudadanos. Déjenme que tengo allí a don José Antonio en la esquina. Bueno, yo lo primero quiero decir que no el sindicato Manos Limpias, sino UPyD, cierto. fue el primero que presentó una Es demanda cierto. Es verdad. contra los... y las querellas contra, y efectivamente, las allí sí, querellas. de ¿Y Bankia. por qué lo pudo hacer? Pues por una cosa muy sencilla, porque nosotros no queremos estar en los consejos de administración. Porque en este mismo... ¿No quieren o no pueden? No, No va sin maldad, ¿eh? no. En los sitios donde hemos podido estar, por ejemplo en Madrid, Sí. hemos renunciado a estar. Bien, Entonces perfecto. defiendan No ustedes. estamos en los consejos, Bien. en los consejos de Pues administración. defiendan ustedes que no haya banca pública. Si no hay Entonces, consejo de administración, no hay políticos. Pero, bueno, vamos a ver. Políticos tiene que haber. ¿Por qué? Aquí estoy yo. Bien, quiero decir... Pero no para gestionar claro, mis ahorros, entiendo. No, pero vamos a ver, es que un político no tiene... Es que hay una división Que no de haya poderes. políticos en... Me refería a las Claro, cajas. claro. Él se refería a las cajas. No, en las cajas. en las cajas Claro, no, claro, evident- políticos tiene que haber, evidentemente. lógico. Pero vamos a ver, hay una cosa que está clara. Los bancos, aquí en el Consejo de Administración había
8 del PP, 4 del PSOE, 1 de UGT, el vicepresidente era de Izquierda Unida. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, el asunto está en que cuando la estructura de los partidos, que no los políticos, la estructura de los partidos empieza a colocar a gente para que le dé réditos políticos por aquí, vamos a ver. Y créditos. Y créditos. Dineritos. Sí, sí. Claro. O sea, aquí ¿quién perdonó a Izquierda Unida, por ejemplo, las deudas que tenía con Caja Sur? Sí, Los de la Caja de Ahorros. Quiero decir, aquí la situación está en que estamos en contra de, pero después, a la hora de la verdad, vamos a entrar como todos. No. Y lo peor de, y por eso lleva lo que dice don Manuel, cómo una banca pública va a exigir el cumplimiento de un crédito al partido que lo nombra. Déjese de y bancas privadas. No, hay mecanismos jurídicos si ustedes conocen para imputar a un... Nada, bueno, hombre, no me lo compare. Igual de sinvergüenzas. No, y banca privada, tiene razón. Y banca Hay banca privada que ha dado créditos a los partidos políticos. Pongo sobre la mesa otro caso, digamos, emblemático, no sé si va a ser el primero también de la lista. Lo comentamos el otro día, pero bueno, merece la pena que le dediquemos algunas palabras más, sobre todo analizándolo desde este enfoque, ¿no? Si detrás de él va a haber otros. El caso del el que fuera tantos años alcalde de Jerez, sí. Señor Pacheco. Pues mire, yo le leo muy brevemente este auto, porque están ligados, es decir, el de Pacheco. No, el de Blesa dice directamente. Es decir, y aquí hay un jurista. No, pero breve, que ya pasamos por Pacheco. Es decir, por expresarlo muy gráficamente, en medio de una tempestad no existe barco que a todas luces tenga que aguantar, ni ante la presencia de un tsunami existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué justicia es esta? A mí eso jurídicamente me sobra. Es que vamos, entonces por eso... Porque no se puede utilizar la metáfora ni nada. No, hombre, para porque mire, provisional. en primer lugar, un juez de instrucción no juzga, investiga. Vamos con Pacheco. Y decide las imputaciones. ¿Creen ustedes que Pacheco también es el primero de una lista que será... Sí, pues, pero no si sé. se hacen las... ¿Sabe por qué eso lo decía? Si se hacen las cosas bien. Porque si no, la justicia es un cachondeo. Con autos como este... ¿Creen pues, que es el primero de una lista, don Manuel? Yo quiero incidir como don Domingo, no le voy a dejar vamos hablar. con el tema de educación, vamos con el 7, vamos con el tema de educación, que el gobierno consigue... Lo más doloroso... don Manuel, ya, que el gobierno, a pesar de toda la oposición y a pesar de la cantidad de miles de familias y de profesores y de alumnos que salieron a la calle, el gobierno saca adelante el anteproyecto de ley para ser debatido en el Senado. Vamos a ver y a oír esta pieza con unos cuantos datos. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de reforma educativa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para ser debatida en las Cortes. Se trata de la 7ª ley educativa de la democracia española y nace sin consenso y con muchas críticas. Sáenz de Santamaría declaró que se necesita una remodelación urgente de todo el sistema educativo, ya que la tasa de abandono escolar temprano en España es del 25%, el doble de la media europea, y la tasa de repetidores es muy alta y los jóvenes desempleados representan el 57%. Argumenta la vicepresidenta en defensa de la futura ley orgánica de mejora de la calidad educativa que en los estándares PISA sobre el nivel educativo alcanzamos 481 puntos, 12 por debajo de la media de la OCDE, a pesar de haber duplicado la inversión en educación. En España se destinan por alumno $10.094, lo que representa un 21% más en relación al resto de países de la OCDE. Tenemos una tasa de abandono escolar del 25%, que dobla la del resto de los países de la Unión Europea, en torno al 13%. Eso significa que uno de cada 4 jóvenes abandona al terminar la etapa obligatoria y muchos sin haber titulado la ESO. Una tasa de alumnos repetidores muy elevada. Una tasa de desempleo juvenil del 57%. Les recuerdo que hay países como Alemania que están en el 8%. Considera el Ejecutivo que no hay ningún argumento para defender la LOE, aprobada por el Gobierno socialista en 2006. En la nueva ley, la asignatura de religión y su alternativa de ética y valores contarán para nota y para la media de curso. Ambas materias no son troncales, tienen un régimen especial en línea con los acuerdos de la Santa Sede. Hasta un 60% de los costes directos de implantación de la norma podrían ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Se estima que el 95% de total del coste para implantar la ley se debe a la creación de itinerarios en cuarto de la ESO y de la formación profesional básica. En cuanto a la enseñanza del castellano en Cataluña, el Gobierno pagará un colegio privado cuando la comunidad autónoma no la oferte como vehicular. La asignatura Educación para la Ciudadanía se diluye en contenidos transversales recogidos en todas las materias.
no se promocionará con 2 suspensos y estos no podrán ser matemáticas y lengua. En materia de educación segregada por sexos, la LOMCE reconoce a los centros el derecho de acceder a conciertos económicos siempre y cuando garanticen las mismas condiciones a los niños que a las niñas. La ley contempla evaluaciones externas similares a las antiguas reválidas. Las pruebas de primaria dependerán de las comunidades autónomas. Los exámenes al término de la ESO y del bachillerato para la obtención del título dependerán del Ministerio de Educación. En todos los casos, los controles serán realizados y corregidos por personal externo al centro. Bien, don Manuel, dejemos ya a Blesa, por favor, para otro día. Vamos con el... Sí, para una vez que coincidía conmigo. Vamos, sí, para una vez que ¿Qué le parece hay que aplaudir al ministro de Educación, porque lo que ha hecho esta ley, lo que dice esta ley, está bien dicho. A mí me gustaría que dijese más cosas todavía, claro, pero estas están bien dichas. O sea, que un crío no vaya promocionando años tras años y llegue a los 16 años sin saber si se acentúan las palabras es inadmisible, ¿no? Que haya reválidas está muy bien hecho, aunque no le guste la palabra al señor ministro. Está muy bien hecho que haya responsabilidad en lo que se estudia, es decir, aquellos que no estudian tienen que dejar o cambiar de tramo educativo. Me gustaría que la formación profesional fuese mejor, lo hemos dicho muchas veces, fuese más profesional, es decir, que no se hicieran prácticas un trimestre al final de 2 años de estudio, sino que, como ocurre en muchos países... Se va a potenciar, ¿eh? Sí, creo que sí, pero eso necesita mucho dinero y mucho cambio. Es decir, que la formación profesional se haga en las empresas, aunque tengan clases teóricas y tal, pero que se haga aprendiendo su profesión en las empresas, ¿no? No unas prácticas temporales cortitas y tal. Me alegro mucho de eso, me alegro que se tenga en cuenta el castellano, que es un idioma que no sé por qué no se habla en algunos sitios de este país, que defiende al castellano me parece muy bien. Es el colmo que haya que pagar un colegio en castellano en Cataluña a nadie, siendo el idioma nacional. Y me gustaría que fuera un poquito más dura y sobre todo me gustaría que llegase a ponerse en práctica y no como le sucedió a la anterior ley hecha por el Partido Popular. Ya, eso sí. Yo creo. Don Ricardo, ¿qué le parece a usted la...? A mí es que creo que, por desgracia, ya nace fracasada. Vamos a ver, quiero recordar que esta es la séptima... Usted es un cenizo. Es la séptima, sí. Es la séptima reforma educativa que se ha producido en los últimos 35 años. Todas socialistas. Desde el momento, ¿Pero por qué le parece que nace fracasada? Porque desde el momento en que el principal partido de la oposición dice que en cuanto gobierne lo primero que hace es derogar esa ley, lo que necesitamos es una política educativa coherente y convergente para los próximos 20 o 30 años, como ha hecho, por ejemplo, Corea del Sur. Con que no gobierne el partido de la oposición. Una oposición coherente. Hay que evitar que gobierne, claro. Bueno, o un partido del gobierno coherente que sepa pactar. Generalmente para pactar hace falta 2. ¿Pero qué pactar? Bueno, no es tan difícil, vamos a ver. No, señor, vamos a ver. Yo pongo el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur hace 50 años era uno de los países más pobres del mundo. Hoy en día Corea del Sur tiene más patentes por persona que Estados Unidos. País capitalista donde los haya. Sí, pero que lleva la misma política educativa, sus principales partidos han sido capaces de ponerse de acuerdo y cada día la vamos a mejorar. Perdona, Domingo, tiene una diferenciación muy grande, que es que Corea del Sur nadie discute la nación y nadie discute el proyecto de país. Y aquí hay un partido de la oposición que lo discute constantemente. El problema de fondo es ese, precisamente, que hay que decirlo también con toda claridad. El consenso es lo contrario a la democracia. La democracia es un sistema de mayorías. Usted, y lo decía, es decir, aquí no me vale este tipo de incoherencias pseudo-progresistas. Hay que cumplir el programa. Aquí hubo, bueno, pues déjeme terminar. Aquí hubo un partido que se presentó, como usted recordaba, con un programa. Efectivamente, y aquí se ha criticado muchas veces, con toda razón, porque no se cumple en materia impositiva. Muy bien, pues ese partido se presenta con un programa en educación y lo respalda la mayoría absoluta de los ciudadanos. Claro. ¿A qué tiene que andar con consensos? Claro, y dentro de 4 años, gobierno de partido cambia por completo la ley educativa y los adultos son con pues entonces que me diga, pero entonces que entonces no hay democracia. Entonces aquí hay un pasteleo y entonces el partido X se presenta y dice: mire, usted vóteme por este programa, pero en el supuesto de que yo gane, yo después pactaré con el otro partido a ver qué aspecto. No tiene que ser tan difícil, pero se acuerda. Hay las variables entonces, básicas. ¿para qué valen las elecciones? Tiene parte de razón en lo que dice, si no fuera porque olvida una pequeña
premisa, que es que para que dos lleguen a un acuerdo tienen que estar en esa voluntad los dos. Y el único partido en España, hay que decirlo claramente, que no tiene una vocación nacional, porque lo que le molesta al PSOE se va enganchando con los nacionalistas donde puede, es el Partido Socialista Obrero Español. Que venga el señor Rubalcaba, que ya estuvo antes en educación, responsable del fracaso escolar español, a enmendarnos la plana y decirnos nada más y nada menos, que incluso va a meterse con la Iglesia, por esto. La culpa no es del Partido Popular. La misma legitimidad que cuando el actual presidente de gobierno y vicepresidente José María Aznar llamaba a ETA al Movimiento de Liberación Vasco Nacional y hablaba catalán en privado. La misma legitimidad. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no estoy aquí para defender ni al PSOE ni al PP. Tampoco. Me da exactamente igual. Pero déjeme que diga con la ley. Vamos a la ley. Vamos a la ley. Diga usted, si no partimos de las reglas generales, antes hablaba del programa, pues efectivamente, ¿de qué estamos hablando? Si hay un partido que se presenta con un programa... Está estupendo, y desde luego aquí siempre defendimos, aunque no nos guste. En vez de apoyar la religión, la educación para la ciudadanía, porque así queda más guay. Pues no, es un programa y ya está. Vamos a la ley. Aunque hayamos criticado mucho a otros ministros, desde luego por Wert siempre hemos sacado la cara, siempre lo hemos defendido y me parece que es muy valiente que haya llevado su programa adelante. Vamos a los hechos, don Domingo. Que diga Rubalcaba que esta ley supone un retroceso. ¿Cuándo hubo un avance? En los 30 años de gobierno de democracia, las únicas leyes fueron socialistas. ¿Qué avance hay? Si el fracaso escolar es vamos, a la cola de Europa. La prueba la tenemos ahora. Esta ley, como su propio acrónimo indica, es Ley Orgánica de reforma y modificación de la calidad de la enseñanza. ¿Alguien duda que es necesario? Don Domingo, rápidamente. Rubalcaba critica que nos volvemos a los 80. Yo soy hijo de los 80, me considero bien educado, por lo tanto a mí que no me insulte. Es decir, yo soy hijo de esa educación que luego destrozó él, porque yo me eduqué así y no me he educado mal. O sea que a mí no me puede decir eso. Y de los 70 mejor, los por 70 supuesto, todavía mejor. Hemos ido peor, estoy de acuerdo con usted totalmente. Pero fíjese, vamos a la ley. Ahora puedo un segundo. De los 50. ¿Con qué está en desacuerdo, señor Rubalcaba? Eso es lo que yo le iba a decir, que me gustaría que los niños de ahora, los críos de 16 años, salieran del como instituto nosotros de los 50 como salimos exactamente ley, ustedes dos y yo. Don Manuel, después de dos reválidas. Dos cositas, que usted dijo una cosa sobre el castellano que luego quiero entrar, pero básicamente me gustaría saber si el señor Rubalcaba está en desacuerdo con que se prime el esfuerzo, si están de acuerdo con que los alumnos no pasen suspendiendo, si están de acuerdo con que los padres puedan elegir la formación moral de sus hijos, sea una religión, sea otra, o sea tal, si están de acuerdo que lo diga. Y luego, por parte del tema del castellano, ahí sí que le voy a poner una chinita al ministro Wert, porque lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy una vez más es dejación de funciones. Claro, no tiene usted por qué obligar a una familia catalana a decirle a la administración catalana, oiga, yo creo que mi hijo no está educándose con lengua vehicular en catalán, dar el paso de mandar y que la última opción la tenga la comunidad autónoma, cuando tuvo una decisión mucho más fácil, que es hacer cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo. Lo demás, filfa. Don Manuel. Nada, que yo les estaba dando la razón a todos ustedes y se lo vuelvo a repetir a los pobres críos que no saben leer y no saben escribir cuando llegan a la universidad. A mí me gustaría que pasaran aquel bachillerato que pasamos. Pero es lógico. Don Domingo, déjeme es lógico que el PSOE no lo quiera. Bueno, yo es que he estado toda mi vida en el sistema educativo prácticamente y el problema que estoy viendo es que no se habla de educación. Aquí lo que se está tratando es de ocupar con el poder político y utilizar la educación. Aquí, ¿dónde habría que poner el acento? El acento habría que ponerlo en los alumnos y los profesores. Unos profesores que estuvieran estimulados y unos profesores que tuvieran poder con unas líneas pedagógicas que se están estableciendo hasta ahora, que viene desde la LOCSA, eso de aprender a aprender, en vez de centrar también en los conocimientos, es lo que está llevando al fracaso. A mí una vez me dijeron, mira, ningún mal profesor puede fastidiar a un mal alumno. Pero sin embargo yo sí tengo experiencias hoy y ahora de que una mala ley sí puede fastidiar a alumnos. Tengo alumnos capaces... ¿Esta ley le parece mala? Esta ley me parece insuficiente. Vale, pero bueno... Me parece insuficiente. Primero, se ha perdido una oportunidad para, digamos, replantearse la educación.
Hay que replantearse la educación en el sentido de cómo son los programas, centrarnos realmente en, bueno, pues en las asignaturas que se llaman instrumentales, que los alumnos sepan leer, que los alumnos tengan unos conocimientos matemáticos importantes y que, bueno, si no tienen conocimientos matemáticos importantes ni saben leer, ¿para qué viene eso de los emprendedores? Quiero decir, hay una sobreabundancia de asignaturas optativas que hace que después el elemento clave se pierda. Contésteme a una pregunta. ¿Usted cuánto tiempo lleva de profesor? 36 años. Bueno, pues seguramente que usted he pasado por 2 universidades, dando clases en 2 universidades, he sido director en supongo que usted tiene su experiencia y tiene su casuística, su estudio propio, ¿no? ¿Los últimos años han sido, digamos, peores que los anteriores? Vamos a ver, ¿Hemos ido a peor en este sentido? Sí, yo sé que sí, pero ¿usted lo ha constatado? Vamos a ver, sí. Y yo además te digo otra cosa, no hemos tocado fondo. O sea, ¿Todavía peor? Sí, porque hay una cosa, por ejemplo, se ha comentado ahora, por ahí, por ejemplo, este físico gallego, que resulta que no ha tenido una beca porque decían que no estaba preparado cuando era premio europeo de Pero tampoco física. Es tanto como se quiere decir, ¿eh? No, pero bueno, pero vamos a ver. El asunto está en que ahora la situación es peor. O sea, por ejemplo, porque estos son los resultados de la educación de secundaria hace 6 años. Sí, claro. Y la educación hace 6 años era muy superior a la actual. Sí, pero... Y hace 12, superior a la hace 6 y así. El problema... Don Domingo, sí. Una pregunta. Usted, a lo mejor no es políticamente correcto que me lo diga, que me diga la verdad, pero usted, por ejemplo, sus alumnos, se ha ido deteriorando la enseñanza y los encuentra peor preparados? Pero fíjese, ¿O tiene la suerte de que no? Yo le voy a ser todavía mucho más políticamente incorrecto de lo que me pregunta, porque usted un poco lo apuntaba, efectivamente, quiere decir que hoy los datos son abrumadores, es decir, la formación en mucho generalizado en lenguas extranjeras, etcétera, se ha ido incluso, si era peor, deteriorando cada vez más. Pero fíjese, yo le voy a dar otra vuelta más. Hay que controlar y hay que evaluar también el rendimiento de los profesores, bueno, claro. Incluso los de las universidades. Salieron hace poco los datos de los interinos de Madrid, que eran de vergüenza, es decir, confundían, decían que Ávila estaba al lado de La Coruña, Los Ríos no sabían nada. La ministra Trujillo, decía, es que claro, ¿cómo le preguntan de Los Ríos? Le tenían que preguntar por las cosas de la guerra civil. Eso es franquista. Mira, todo el mundo sabe que el Ebro es franquista. Adjetivo basta, y decía, es una persona muy vulgar. Que insulta. Bueno. ¿Cuánto cuestan las gafas y la funda? Que es un cuestan problema 185 si las gafas cuestan 175. Dice 175 porque la funda la regalan. O sea, eran de antología del disparate, pero de profesores. Que estamos ya a punto de irnos. Don Domingo, es necesaria la ley, ¿verdad? Yo creo que esta ley... Es necesaria la ley, ¿no? Vamos a ver, sí, pero habría que ver, había que profundizar en eso. Como venía el programa, usted como no votó ni leyó el programa del Partido Popular, no lo sabe, pero esa ley era necesaria en los 100 primeros días, igual que no se tenían que haber subido impuestos, igual que se tenía que haber buscado la responsabilidad a quien dejó, si dejó igual así, que se había, 30.000 millones de euros a mayores. Don Domingo, igual que se había reformado... Tenía que haberse reformado ya la ley del aborto y haber evitado que más de 100.000 niños en gestación si aceptamos la democracia, muerto. Si aceptamos la democracia. Ahora, si aceptamos el pasteleo o no. 15 segundos sobre los profesores. A ver. Mira, un dato. Sobre el que no haya dudas que yo no soy corporativista. Cada uno que se quede... No, yo también, hablando de los profesores, un dato. Es inconcebible que en las oposiciones para profesores de secundaria a un profesor de matemáticas, en el examen no tenga un solo problema de matemáticas. Un profesor de latín no tenga una sola traducción de latín. Es inconcebible. Es así. Es así. Es inconcebible. Tenemos que hablar de esto más ampliamente. Don Ricardo, venga, que ya nos vamos. ¿Era necesaria esta ley o no? Yo creo que no. Creo que es necesaria una reforma muy amplia del sistema educativo. Pero esta no. Pero esta no. Uy, a usted lo veo yo como muy a la izquierda, muy así, ¿no? Usted igualar por abajo, ¿no? No, igualar por arriba. No, con más dinero para la educación, yo no creo que esta ley vaya a premiar la calidad. Pues bueno, por lo menos es lo que se pretende, ¿no? Luchar por la excelencia y que la gente salga preparada. Yo no creo que luche por y la no excelencia. que se aprueben con suspensos y que luego la gente no sepa. Se va a seguir aprobando con suspensos. Ahora se aprueba en vez de con 3, con 2, ¿no? Bueno. O sea, no me parece un gran progreso. Creo que no se debe aprobar. Es un clamor, menos para usted, es un clamor el cambio en la educación.
Vamos, para mí hace falta un cambio de educación. ¿Usted Pero cree no puede que- ser un cambio cada 4 Don años en Ricardo- la educación. No, puede ser. cada cuanto le venga mejor a usted. Así ha habido creo 7 que- leyes No, pero bueno, socialistas. vamos a ver, está visto Que que ha la habido a anterior peor. no funcionaba, que vamos a peor. Y esta tampoco, y la anterior tampoco. Esta- Yo creo que y desde en Bush, universidades ni le desde cuento, Bush vamos. no ha habido una ley de Yo la creo educación que- que funcione. Y Esta, Yo no creo- la- esta Mire, aún en no lo hemos universidades visto. en universidades ahora incluso, eso también daría para un monográfico, es que no hace falta ni siquiera una prueba oral para para ser un profesor de universidad, que es lógicamente la manifestación de un profesor es verbal. Bueno, alguien se Bien, lo... pues hasta aquí. Yo solamente decir que como buen keynesiano que es usted asimila más dinero a mejor educación, y yo no creo que ese sea el problema. Hay una relación bastante directa. Yo creo Aquí que en no. España No al gastamos todo. más que la media de la OCDE. Pero hay una relación desde luego bastante directa. No, Sí. hay un dato, Bien, Estamos hasta aquí menos la que la zona bitácora euro. de hoy. que Don dice Francisco, que a muchas partir de gracias. cierto nivel económico, de Don cierto Manuel- gasto, no se Don mejora Manuel, la educación. muchísimas gracias. Don Ricardo, muchísimas gracias. Don Domingo, gracias. Don Muchas José gracias. Antonio, Muchas gracias. gracias. Gracias Don a Manuel ustedes no nos por deja hablar, acompañarnos. Un día más nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos a eso de las 10:30 con ustedes para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.